compartir para comenzar, ¿ya? Bueno, este seminario tiene como título la terapia de juego y cuáles son sus fundamentos, ¿ya? Si se fijan, como Adrián les contaba, en el diplomado que impartimos, ¿cierto? Se revisan distintos enfoques terapéuticos y cómo cada uno de esos enfoques aporta al trabajo con niños, niñas, adolescentes y sus familias. Pero hay algo que podríamos considerar casi un factor común de muchos modelos terapéuticos del trabajo con niños, niñas y adolescentes, y es el uso del juego, ¿ya? El juego eh, aparece en los distintos enfoques como una herramienta poderosa en el trabajo con niños, niñas, ¿ya? Y también es una herramienta súper poderosa en el trabajo con adultos, con adolescentes, ¿ya? Como vamos a ir comentándolo, ¿sí? Entonces me gustaría partir mostrándoles un video muy cortito, ¿ya? Que de hecho es un video de la Asociación de Terapia de Juego, en la que se presentan algunos argumentos de por qué el juego es una herramienta tan útil y tan poderosa, ¿sí? Entonces voy a compartir el video y de ahí lo vamos comentando. Hola Andrés, ¿cómo te fue en la escuela? Pues fue un día muy frustrante. Tomás se burló de mi corte de pelo y eso fue vergonzoso. La manera como manejé mi vergüenza fue enojarme. Me avergüenza admitirlo, madre querida, pero no pude resistir pegándole a Tomás con mi puño. Aunque este desahogo emocional me dio un momento de alivio de mi vergüenza, el triunfo fue corto. De repente Tomás me inmovilizó con un candado de cabeza y me hizo lo que comúnmente se refiere a un remolino. Esta no es la manera en cual los niños se comunican, pero sí se comunican de otras formas. El juego es el primer lenguaje de los niños. Cuando un niño juega, expresa sus pensamientos y sentimientos que a lo contrario permanecerían ocultos. Por esta razón, la terapia de juego puede ser un instrumento potente para enfrentar retos cognitivos, conductuales y emocionales. Profesionales con credenciales en salud mental usan la terapia de juego para ayudar a los niños a procesar sus experiencias y desarrollar estrategias efectivas para funcionar en el mundo. Para más información, visítanos en a4pt.org. Perfecto. Les decía que era un video breve, ¿cierto? Pero es un video que está pensado para promocionar la terapia de juego con otros terapeutas, con las propias familias, ¿cierto? Y apunta a un elemento central del juego, uno de los tantos fundamentos, pero tal vez uno de los más conocidos de por qué utilizamos el juego en la terapia con niños y niñas, ¿sí? Pareciera que el juego es un lenguaje, ¿cierto? Que el juego, las historias que los niños, niñas crean, los personajes que diseñan, son representaciones de su mundo o son juegos que cuentan sobre su experiencia, sobre las cosas que han vivido, pero también sobre aquellas cosas que ellas necesitan, ¿sí? Por eso yo les contaba que la terapia de juego es utilizada desde distintos enfoques, ¿ya? Si ustedes piensan, no sé, en enfoques como el psicoanálisis, la terapia cognitivo-conductual, la terapia humanista, sistémica, posmoderna. El juego aparece como una herramienta poderosa, utilizada desde distintos argumentos, por supuesto, ¿ya? Que vamos a revisar un poquito. Pero mira, lo primero que quisiera contarles sobre el juego es que esta es una clasificación un poco artificial, pero puede ser ordenadora, ¿ya? Cuando pensamos en las terapias, ¿ya? La forma en que nosotros, las estrategias que disponemos, ¿cierto?, para apoyar a los niños, niñas y su familia, las terapias las podíamos clasificar en terapias del tipo dialógicas y terapias del tipo expresivo-creativas, ¿ya? Las terapias dialógicas, que por supuesto son poderosas y muy útiles, son aquellas terapias donde lo fundamental o el proceso terapéutico ocurre principalmente por medio de la conversación. Entonces, en la terapia dialógica son las conversaciones, las historias, los diálogos que ocupamos la principal herramienta terapéutica, ¿sí?
¿Se escucha bien? Además de alguien me dice que se escucha mal. No sé si los demás lo escuchan bien. Se escucha bien, Francisco. Probablemente Ya. por ahí la persona está con Sí, algún inconveniente. ya. Porque Sí, a acá se veces, escucha bien. ya, gracias. Necesitaba preguntarlo, porque a veces uno dice y ahí uno se asusta. Ya, entonces, claro, a veces puede ser las conexiones, eso. Bueno, de todas maneras está el registro grabado. ¿Ya? Entonces yo les contaba que podemos separar las terapias en aquellas terapias que son dialógicas, donde el proceso terapéutico se hace principalmente por la conversación, pero luego tenemos otro tipo de terapias que podemos llamar las terapias expresivo-creativas. ¿Ya? Esas terapias expresivo-creativas son aquellas terapias donde la herramienta terapéutica, el proceso de cambio, se logra por otros canales o por otras vías de comunicación, distintas a la palabra. Dentro de las terapias expresivo-creativas podemos ubicar la arte terapia, ¿cierto? Donde se usa el arte, la plástica, ¿cierto? El proceso artístico como herramienta. Podemos ubicar el psicodrama, podemos ubicar la danza terapia, las terapias corporales, que son terapias donde, además de la palabra, o incluso en ocasiones sobre la palabra, el diálogo, se emplean otras metodologías. ¿Sí? La terapia de juego es parte de esas terapias expresivo-creativas. Pero la terapia de juego, como el nombre lo dice, la herramienta principal son las actividades lúdicas. Es el proceso de jugar, de divertirse, de simbolizar, de crear juntos. ¿Sí? Bueno, la terapia, en ese sentido, la terapia de juego es parte de las terapias expresivo-creativas. Y nos podemos preguntar por qué la terapia de juego, ¿cierto?, que pertenece a un universo de terapias, ¿por qué consideramos que es una terapia poderosa en el trabajo con niños, niñas y adolescentes? ¿Qué lo hace una herramienta? Sí. Es una pregunta que le hago a ustedes, pero a nivel retórico, para que la piensen un momento. ¿Por qué la terapia de juego es tan poderosa? ¿Por qué promocionamos la terapia de juego? ¿Por qué confiamos en el poder de la terapia de juego? Bueno, si tratamos de definir la terapia de juego, nos podemos quedar con la definición que propone la Asociación de Terapia de Juego. ¿Ya? La terapia de juego es el uso sistemático de un modelo teórico para, en un proceso interpersonal, ayudar, ¿cierto?, colaborar con las personas en el proceso de resolver dificultades, prevenir dificultades, favorecer su desarrollo, sus relaciones, utilizando los poderes del juego. ¿Sí? Hay muchas formas de hacer terapia y de hecho podemos pensar que la vida es terapéutica. Las personas pueden, no sé, tener terapias de distintos enfoques, de distintos modelos, con distintas metodologías, pero en la vida uno hace cosas que son terapéuticas. Puede existir, no sé, regar plantas, terapia, ¿cierto? Salir a caminar, terapia, ¿sí? Mirar la luna, terapia, ¿sí? Hay muchas cosas que pueden ser terapéuticas en la vida, y los terapeutas no las inventamos. Lo que los terapeutas solemos hacer es tomar esas cosas que son naturalmente terapéuticas y hacerlas de una manera profesional, ¿cierto? Promocionarlas y promover su uso en un contexto o de una forma que esté sistematizada, ¿cierto? Conversar puede ser terapéutico, pero los terapeutas tratamos de aprender formas de conversar que sean útiles. Jugar es terapéutico, y los terapeutas de juego tratamos de ocupar eso de una forma sistemática, profesional. ¿Sí? Una diferencia que puede ser importante, y que de hecho la enfatizamos mucho en nuestro diplomado, es aprender a diferenciar entre jugar en terapia y hacer terapia de juego. Porque no es lo mismo jugar en terapia que hacer terapia de juego. Muchos de nosotros, nosotras, juegan en terapia. ¿Ya? Cuando estamos en la terapia con niños, niñas, ¿cierto?, principalmente, muchas veces ocupamos el juego como si el juego fuese un señuelo, como si el juego fuese una estrategia con la que vamos a disminuir las defensas y vamos a través de crear un contexto de juego, esperar el momento para hacer alguna pregunta o esperar el momento para tocar algún tema o explorar algo, pero de manera hablada. ¿Sí? A eso le podemos llamar jugar en terapia, que no es lo mismo que hacer terapia. Generalmente el jugar en terapia, el terapeuta está como en esta actitud que aparece acá, en este globito. Está como en esta actitud de, está la niña aquí jugando, ¿cierto? Construyendo un mundo, construyendo algo en la historia,
y el terapeuta, en lugar de estar focalizado en el juego, está esperando el momento, ¿cierto?, en el que tal vez pueda pillar a la niña desprevenida para preguntarle algo, ¿cierto? ¿Cómo estuvo la semana? ¿Cómo ha estado el colegio? ¿Cómo van las cosas en la casa? Eso no es terapia de juego, eso es jugar en terapia. No quiere decir que esté mal, pero no es terapia de juego propiamente tal, porque la terapia de juego, ¿cierto?, en la terapia de juego, el terapeuta considera que lo que está pasando en el juego de la niña, en este caso el mundo que crea, la historia que hay aquí, es valiosa y significativa en sí misma. Entonces, el terapeuta se va a interesar por hablar del juego, por conocer la historia de ese juego, porque confía, ¿cierto?, y sabe que en esa historia, que en ese juego, hay algo que se está elaborando, comprendiendo, expresando, ¿sí? Además, la terapeuta en este caso, ¿cierto?, sabe que en este espacio de juego también se está fortaleciendo el desarrollo y se está fortaleciendo también la relación terapéutica, el vínculo. La diferencia entre jugar en terapia y terapia de juego es que el terapeuta confía en el juego como la herramienta principal, no como en el agregado o el distractor, es una diferencia. Y la segunda diferencia es que el terapeuta no está jugando porque sí. El terapeuta está jugando porque conoce que el juego es una herramienta poderosa, porque además tiene habilidades para acompañar el juego, para leerlo, para comprenderlo, para promoverlo, ¿cierto?, para acompañar un poco en la historia que se vaya desarrollando, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de terapia de juego, el juego se vuelve un componente central, no un distractor, no un acompañamiento, no un agregado. ¿Y por qué? Porque el juego se vuelve un componente principal, ¿ya? Y tiene que ver con la pregunta que les hacía antes. El juego es una herramienta poderosa y tiene muchos poderes, ¿ya? En la literatura, autores como Charles Schaeffer y otros autores distinguen muchos poderes en el juego, ¿no? Podemos agruparlo de todas maneras, pero el jugar tiene primero un poder que podemos llamar relacional. Cuando jugamos con otra persona, cuando nos divertimos con otra persona, muchas veces el vínculo se fortalece. Cuando tenemos una experiencia de disfrute con alguien, cuando esa experiencia de disfrute es una experiencia a veces también colaborativa, ¿cierto?, es una experiencia creativa juntos, esa experiencia permite que nuestro vínculo, que nuestra relación se haga más fuerte, más significativo. Y pasa algo similar en terapia. El juego no es solo una herramienta poderosa para fortalecer el vínculo entre el terapeuta, la terapeuta y ese niño o niña, sino que el juego también es una herramienta que nos permite, por ejemplo, fortalecer las relaciones dentro de una familia. Cuando pensamos en el juego familiar, cuando pensamos en el juego vincular, podemos fortalecer las relaciones de apego entre los cuidadores y los niños por medio de metodología que emplea el juego. Podemos fortalecer la relación entre hermanos por medio del juego. Podemos fortalecer la comunicación de un grupo familiar por medio de metodología que emplea el juego, ¿sí? El juego en ese sentido tiene un poder relacional, nos permite fortalecer las relaciones, ¿no? Otro poder que tiene el juego, ¿no?, es que el juego también tiene un poder expresivo. Muchas veces los niños, niñas pueden comunicarnos cosas a través del juego. Pueden comunicarnos las experiencias que han vivido, pueden comunicarnos sus necesidades, pueden comunicarnos sus sentimientos a través de las historias, de los personajes, de lo que allí representan o proyectan, ¿sí? Y eso también genera un poder que podemos llamar protector, ¿no? Muchas veces el jugar genera un contexto que puede ser más seguro o más segurizante. Porque tal vez no soy yo el que te está contando, no es mi historia, ¿cierto? No es a mí a que me pasó esto, es al personaje de este cuento, es al animal de esta historia, al que le pasa algo. Esa posibilidad de tomar distancia hace que el juego sea una herramienta poderosa, ¿sí? Otra cosa bonita que pasa en el juego es que muchas veces el material que empleamos en el juego, por ejemplo las miniaturas, las figuritas, es un material, perdón, que está miniaturizado, que está empequeñecido.
Entonces eso también aumenta la sensación de control de lo que te voy a contar. Entonces puede ser que un niño o una niña nos cuente alguna situación difícil a través del juego. No sé, por ejemplo, un niño o niña víctima o expuesto a violencia, ¿cierto? Al interior de su familia puede crear una historia de un personaje, ¿cierto? De una guerra, de un ataque. Pero primero no está hablando de sí mismo, está hablando de los personajes de la historia, lo que transmite cierta distancia y cierta seguridad. Pero al mismo tiempo está contando esa historia sobre la mesa, sobre una bandeja de arena, sobre la alfombra, y eso también está miniaturizado. Él lo puede controlar, puede detener el juego si quiere, puede cambiar el final, puede hacer cosas que tal vez la vida real no pudo hacer. En el juego las puede llevar a la acción. Eso genera que el juego sea también una forma protectora de poder trabajar algunos temas. Otro poder que tiene el juego, ¿cierto?, es que permite también estos poderes de empoderamiento, permite que los niños, niñas se sientan poderosos, no solo en el espacio terapéutico, sino que también se sientan poderosos sobre las que están contando. ¿Sí? Ellos las pueden controlar, pueden variar, pueden poner en escena lo que llamamos fantasías de compensación, ¿cierto? Pueden narrar, pueden contar, expresar de una manera en la que tienen más control. Junto con los poderes protectores, con los poderes de empoderamiento, por supuesto podemos agregar algunos poderes, entre comillas, mentalistas, que tienen que ver con cómo el juego puede ser una ventana, ¿cierto?, al mundo interior, a las emociones, a las necesidades, a los pensamientos, a las creencias que se tienen sobre una situación. Y también el juego tiene poderes curativos. El juego permite, sobre todo cuando hay experiencias que han sido dañinas, ¿cierto?, el juego también permite procesar, elaborar esa experiencia, e incluso a nivel cerebral. El juego es una experiencia en la que secretamos factores neurotróficos, factores químicos que facilitan que el cerebro cree nuevas conexiones, repare, ¿cierto?, conexiones que pueden estar dañadas producto de la violencia, del trauma, del estrés tóxico. ¿Sí? Estos son solo algunos poderes, pero aquí yo puse varios que son interesantes y que nos permiten pensar por qué utilizamos el juego. El juego en ese sentido permite comunicar, permite recuperarse, permite construir relaciones, permite comprender la mente, ¿cierto? O conocer o acercarse a la mente. Esto permite sentirnos poderosos, permite comunicar de una manera protectora, entre otras variables, entre otros poderes. Y además, algo que vamos viendo, obviamente en el diplomado lo vemos con mucho más detalle, es que hay muchos tipos de terapia de juego, ¿ya? Hay diversas formas de terapia de juego. A veces la terapia de juego se clasifica según el enfoque, el modelo teórico que está detrás. Entonces, terapia de juego psicodinámica, terapia de juego junguiana, terapia de juego cognitivo-conductual, etc. Pero también a veces podemos clasificar las terapias de juego según el tipo de juego que ocupan. Y eso también es súper interesante porque permite abrir un abanico de la infinidad de cosas que podemos hacer como terapeutas. Dentro de la clasificación de la terapia de juego según los tipos de juegos que podemos emplear en terapia, podemos distinguir tres tipos de terapia de juego. Una que vamos a llamar terapia de juego estructurada, otra que podemos llamar terapia de juego vincular, y otra que vamos a llamar terapia de juego simbólica. ¿Cuáles son algunas diferencias? Partamos con la terapia de juego estructurada. Como el nombre lo dice, cuando usamos terapia de juego estructurada, estamos usando juegos que suelen tener ciertas reglas, que tienen como una norma de cómo hacerlos o cómo jugarlos. Un ejemplo de terapia de juego estructurado son los juegos de mesa. Los juegos de mesa son muy interesante en el uso terapéutico, permiten comunicar, ¿no?, permiten ver el trabajo en equipo, permiten conocer el desarrollo emocional, por ejemplo, la capacidad de disfrutar, la perseverancia, la tolerancia a la frustración, entre otras, muchas otras variables del desarrollo emocional, ¿sí? Pero a través de los juegos estructurados, a través, por ejemplo, de los juegos de mesa, podemos también desarrollar habilidades, promover conversaciones, no solo entre los terapeutas y los niños, niñas, sino también en sesiones familiares, en sesiones diádicas, por ejemplo, de los cuidadores con los niños. Los juegos estructurados pueden ser una herramienta muy, muy poderosa, ¿sí?
tanto en la evaluación como en la intervención, ¿sí? Existen juegos de mesa que están pensados para uso terapéutico, ¿cierto? Seguramente conocen varios de ellos, el bingo explosivo, Hablemos Jugando, ¿cierto? Entre otros. Y también hay juegos de mesa que no están pensados para uso terapéutico, pero que hemos descubierto que son muy útiles en el contexto terapéutico porque promueven el disfrute, el trabajo en equipo, etc. ¿Sí? Además del juego estructurado, hay otro tipo de terapia de juego que llamamos terapia de juego vincular. También es una terapia de juego muy bonita, que se basa principalmente en un juego que es de tipo sensorial o físico. Generalmente la terapia de juego vincular es una terapia que está basada en el apego, en el uso de juegos e interacciones entre los cuidadores y los niños-niñas, pero puede ser entre otros integrantes de la familia, en el que en el juego se va promoviendo la sensibilidad, el cuidado mutuo, interacciones alegres, interacciones de conexión, ¿sí? Generalmente el juego vincular es un juego, como yo les decía, no verbal, es un juego mucho más físico, pero que está elegido y se juega porque va a promover interacciones de mayor calidad, ¿ya? No es solo ponerse a jugar, eso en general no ocurre, no es que un terapeuta de juego se pone a jugar así porque sí. Generalmente detrás de los juegos que se proponen o detrás del modelo de juego que ocupa hay un fundamento, ¿sí? Hay una evaluación, hay una visión teórica. En el caso del juego vincular lo hay, de hecho, generalmente el terapeuta antes de proponer juegos, ¿cierto? Hace toda una observación de la calidad del vínculo, de la calidad de la interacción. Va viendo, por ejemplo, qué es necesario en este vínculo, por ejemplo, entre la figura de apego y ese niño o niña, ¿cierto? A lo mejor es un vínculo que necesita mayor calidez emocional, o es un vínculo el que necesita una construcción de mayor confianza, o es un vínculo en el que se necesita más experiencias de ser cuidado, ¿cierto? Más experiencias de involucramiento, o se necesitan interacciones de mayor sensibilidad, de estar atento al otro. Dependiendo de esa evaluación, el terapeuta o la terapeuta le puede proponer a la diada, al cuidador y al niño, ciertas actividades y juegos que promuevan ese tipo de interacciones, ¿ya? Generalmente el juego vincular es un juego muy, por llamarlo de una manera primitivo, en el sentido de que es un juego muy sensorial y es un juego muy parecido a los juegos que juegan los niños con sus padres, madres o cuidadores en espacios saludables, ¿ya? Son juegos donde confío en el otro, donde me dejo caer en su brazo, donde permito que el adulto me levante o me apoye, me aliente, donde me pone en desafío y el adulto lo celebra, ¿sí? La terapia de juego vincular son interacciones generalmente no verbales que han sido elegidas porque promueven o fortalecen los vínculos de apego, ¿sí? Es un tipo de terapia de juego y es muy poderosa también. Y la tercera terapia de juego, la tercera forma de terapia de juego, le llamamos terapia de juego simbólica, ¿ya? Que es particularmente una de las que a mí más me gusta y es la que yo veo en el diplomado, ¿ya? La terapia de juego simbólica, como el nombre lo dice, es una terapia de juego en el que asumimos que el juego es una forma también de expresar nuestro mundo interior, nuestras experiencias, es una forma de representar, simbolizar lo que pasa dentro de nuestro mundo, en nuestro mundo interior, ¿cierto? Lo que pasa a nivel emocional, a nivel de nuestra historia, pero también es una forma de expresar nuestras necesidades, ¿sí? Por eso hablamos de terapia de juego simbólica, porque el juego en este caso cumple un rol como una forma de representar. Pero en esa representación también se está comunicando, se está organizando la experiencia, se está descubriendo, ¿cierto? En el proceso de simbolizar. Entonces, así como un resumen de todo de lo que le he contado hasta acá, ¿sí? La terapia de juego está dentro de las terapias expresivo-creativas, es una terapia muy poderosa, ¿ya? Es una terapia que además tiene distintos tipos de terapia de juego, no solo según los modelos teóricos, sino el tipo de juego, estructurado, vincular, simbólico, ¿sí? Y yo me voy a detener un poquito en el juego simbólico, para contarles un ejemplo. Yo creo que una manera de comprender la terapia de juego es a través de ejemplos y sobre todo a través de la práctica. En el diplomado tenemos muchas
experiencias en las que vamos a practicar el uso del juego, de técnicas de juego simbólico, ¿ya? Las técnicas siempre se van a ir diseñando, hay muchas técnicas conocidas, ustedes van a conocer varias de esas técnicas, pero en general nosotros confiamos que cuando uno entiende la terapia de juego, es capaz de diseñar sus propias técnicas, sus propias estrategias, ¿ya? Una estrategia muy conocida, por eso no quise presentar una menos conocida, ¿ya? Porque así era más fácil de entender, son las técnicas, por ejemplo, de genograma simbólico. En el genograma simbólico, los terapeutas muchas veces dibujamos un genograma, una figura en una hoja de blog, por ejemplo, y le pedimos a los niños, niñas, ¿cierto?, que elijan miniaturas de las que tenemos disponibles. Generalmente las miniaturas son un repertorio de varios como arquetipos, representaciones variadas, ¿cierto? Elegidas, ¿cierto? Le pedimos a los niños que pueden mirar los materiales y elegir de esas miniaturas que tenemos disponibles una miniatura para cada integrante de su familia, una miniatura que represente o exprese cómo esa persona es, su forma de ser, ¿cierto? O cómo tú ves a esa persona, ¿sí? Los niños se toman un tiempo, muchas veces van eligiendo las miniaturas, las van ubicando, ¿no? Y en ese elegir, ¿cierto?, en ese elegir las miniaturas, una vez que ya el niño ya ha elegido, viene algo que llamamos nosotros la exploración del juego, que es la habilidad para comenzar a comprender el juego, a preguntar por él, a conocerlo, ¿no? Aquí yo tengo un ejemplo. Este es un genograma de un niño de 9 años. Su familia lo trae a terapia porque nota que está de muy mal humor, describen que él está muy irritable, también describe que está muy oposicionista ante las sugerencias que ellos, sus padres, le hacen. Lo invitan a salir, lo invitan a ir a comer un helado, lo invitan a ir al jardín botánico, ¿cierto? Lo invitan a alguna actividad y generalmente la respuesta del niño es no, no quiero, me quiero quedar acá, qué aburrido, ¿sí? Y los papás están preocupados un poco por ese cambio, ¿cierto? Dicen que es algo que ha pasado en el último año. Y en una de las actividades, en una de las sesiones de diagnóstico con este niño, yo le invito a hacer un genograma simbólico. Dibujo a su familia con quien él vive, su padre, su madre, él, su hermano, su hermana, ¿sí? Y le pido que elija para cada integrante de su familia una miniatura, una figurita. Él se interesa en ese momento por las figuritas de animales y elige estas figuritas, las va mirando, las toma y las va ubicando en el lugar. Cuando ya termina, me queda mirando y me dice, terminé, ¿ya? Y obviamente, antes de comenzar a preguntar, yo me quedo contemplando sus miniaturas, los símbolos que elige, y uno ya puede comenzar a imaginar cosas aquí, ¿o no? Antes de preguntar, ¿cierto? Siempre como una hipótesis, no una certeza, pero uno puede comenzar a imaginar qué podría estar pasando acá, qué podría representar este genograma. ¿Qué llama la atención de la figura? En muchas lecturas, por supuesto. Antes de empezar a explorar, uno puede empezar a imaginar que hay algo que puede haber aquí, ¿cierto? Puede ser que no calza, como dicen ustedes, puede ser que tal vez aquí haya un tema de sentir que soy distinto a los otros, ¿cierto? ¿Será eso? ¿Será un sentimiento de sentirse diferente? ¿Y será una diferencia dañina? ¿Será una diferencia así como conflictiva? Yo no soy igual a mi familia, me siento mal por eso. ¿O será una diferencia en la que a lo mejor puede ser una diferenciación propia de su edad, de la preadolescencia? ¿Será una diferenciación que le está conflictuando? ¿O será una diferenciación que está pudiendo desplegar? No lo sabemos todavía, ¿cierto? Otra posibilidad, como ustedes ponían acá, la figura negra es una pantera. ¿Será que se siente amenazado, como dice Isidora? ¿Será que el pez se siente amenazado? ¿Será que los felinos se comen a los peces? ¿Será eso? ¿Se estará sintiendo amenazado por estas figuras más grandes o tal vez percibidas como hostiles? ¿Tendrá que ver con el poder, por ejemplo? ¿Con que este león ya tiene un poder?
o estas figuras son más grandes que esta otra figura, ¿cierto? Que estas figuras, no sé, tienen algún poder que el pececito no tiene. No sabemos, ¿cierto? El caso del cuadrado doble lo puse yo como para marcar ahí quién era él, así como en el genograma cuando ponemos al paciente índice, pero claro, pero si hubiese él dibujado así como una burbuja, una barrera, no sé, yo le hubiese pedido, por ejemplo, que me contara cómo era el ambiente o que creáramos el ambiente de este pez, hubiese sido súper interesante, por ejemplo, ver cuántas barreras pone, ¿cierto? A veces los niños hacen eso, ¿ya? Hacen esto de que sus dibujos, su juego, es un juego que está muy interesado en ponerse barreras, poner defensa, ¿sí? Bueno, hay muchas hipótesis, ¿cierto? En este juego, ¿cierto? Como quedémonos con que puede tratarse de una percepción de amenaza, puede tratarse de un proceso de diferenciación, puede tratarse de una sensación de ser distinto, puede tratarse de un conflicto de pertenencia, no me siento parte, ¿cierto? Puede tratarse de la necesidad de huir, de estar en otro lugar, ¿cierto? Como una necesidad de escapar de algo que pasa aquí, ¿sí? Habría que explorarlo. Y ahí, en ese proceso, ¿cierto? Aquí ni siquiera, todavía no, recién solo ha puesto las figuritas, pero acá son muy interesantes e importantes las habilidades que tenemos los terapeutas de acompañar el juego. De comenzar a explorar, de comenzar a preguntar por estas figuritas. Hay distintos tipos de preguntas, que en el diplomado, por supuesto, las analizamos, las vamos practicando. Hay preguntas que llamamos preguntas descriptivas, básicas, como cuéntame de estos animales. Cuéntame un poco cómo son estas figuras que están acá. En las que exploramos los estados mentales de los personajes, cómo se siente el pececito, o qué piensa esta figurita de acá de esta otra figura. Son preguntas en las que exploramos las relaciones, por ejemplo. ¿Qué pasa cuando el león y la pantera se encuentran? ¿Sí? ¿Cómo se llevan el pez con el león? ¿Cierto? ¿Cuáles de estos animales son más cercanos? ¿Cuáles son más distantes? Son preguntas para explorar relaciones, podemos hacer preguntas de comunicación. Si la pantera hablara, ¿qué le diría al tigre? O si la pantera pudiese hablar, ¿qué le diría al pez? Exploramos también las interacciones y cuando esa figurita hace eso, ¿qué hace el otro? ¿Sí? Muchas veces en esas preguntas, que son preguntas de exploración, que tienen como condición en lo posible mantenerse dentro de la metáfora, tratamos de no hacer preguntas que rompan la metáfora. ¿Sí? También eso es súper importante, como dice Constanza, la actitud de los niños al jugar, el tiempo que tardan en elegir, esos son elementos que uno va mirando en el despliegue del juego. ¿Sí? Bueno, en esas preguntas, que en lo posible son preguntas que se mantienen dentro de la metáfora, dentro de esta seguridad de hablar de los personajes, podemos ir, no solo nosotros como terapeutas, imaginando qué puede estar expresando, sino también vamos ayudando al propio niño o niña a organizar la experiencia, a ordenarla, comunicarla, ¿cierto? A través del juego. También hay un elemento terapéutico en las técnicas de juego, no solo un elemento diagnóstico, por llamarlo de alguna manera, ¿sí? Muchas veces los juegos se vuelven juegos estancados, ¿cierto? Que se vuelven juegos muy repetitivos. Y los terapeutas también contamos con estrategias para poder acompañar un juego cuando se estanca, ¿cierto? Y promover algún tipo de variación, ¿cierto? Hacer alguna sugerencia, devolver algo, ¿cierto? Por supuesto que ahí la forma de acompañar el juego va a depender del momento terapéutico, va a depender de la temática que nosotros estamos leyendo, etc. Esto es solo un ejemplo, por supuesto aquí hay hartas cosas interesantes, así como para spoilear y contarle un poco, él me va contando la historia de un pececito que vive en una laguna, que este pez le gusta estar en su laguna, pero siempre lo tratan de sacar de la laguna, lo tratan de sacar a la fuerza, que no le gusta, y cuando lo tratan de sacar él se esconde más en el agua, ¿ya? Que los demás no saben, pero en esa laguna donde él está hay un tesoro escondido. Pero él no se lo quiere contar a los otros animales porque no les van a creer. ¿Sí? Es un poquito la historia que él va desarrollando a través de las preguntas.
En este caso, en el uso de la terapia de juego simbólica, los terapeutas tenemos habilidades como aprender a reconocer cuando estamos frente a juegos significativos y cuando los niños solo están jugando, ¿cierto? Porque también está el riesgo de sobreinterpretarlo todo, ¿cierto? Sobre todo cuando leemos juego espontáneo, cuando leemos el juego que surge espontáneamente de los niñas en sesión. ¿Es un juego clínicamente significativo o es solo un juego? Hay varios indicadores que nos van a ayudar a poder reconocer el juego significativo. Otra habilidad que los terapeutas vamos desarrollando en la terapia de juego es la capacidad de identificar posibles temáticas clínicas, es decir, ¿de qué va este juego? ¿Qué me está contando? ¿Qué es lo que podríamos ir imaginando que nos comparte? ¿Sí? También dentro de la terapia de juego tenemos estas habilidades para acompañar a los niños dentro de las metáforas, dentro de la historia, los personajes, pero también a veces hay habilidades para ayudarlos a salir de la metáfora y poder tal vez hacer más conscientes de aspectos que son inconscientes. También hay formas de hacer eso y sobre todo de identificar el momento para hacerlo. ¿Ah? Y con respecto a la manera de acompañar el juego, hay habilidades de exploración que tienen una finalidad de organizar, promover expresión, y hay otras habilidades de ampliación que generalmente tienen como intención ayudar en la resolución de un juego. ¿Sí? Aquí yo tengo muchas hipótesis que uno podría tener. Ustedes dijeron varias de esto, ¿cierto? Tal vez lo que le pasa al pececito y lo que representa este juego es que está siendo leal a otro mundo. Él es leal al agua, mientras que los demás son terrestres. ¿Será eso lo que me cuenta un conflicto de lealtad? No, lo que pasa es que se siente excluido. Por eso es distinto a los demás. O vive en otro lugar. No, lo que ocurre es que se siente amenazado. Los demás lo pueden herir. No, lo que ocurre es que se está diferenciando y lo que él necesita es que los demás respeten ese proceso de diferenciación. No lo sabemos del todo, pero a través de las preguntas que hacemos, a través del permitir que ese juego se desarrolle, nosotros vamos a poder entender de mejor manera cuál es esa temática clínica. Y en la medida que la entendemos, podemos ayudar a que se vaya expresando a través del juego, organizando, y también llevar eso a las sesiones familiares, a terapia de juego familiar, etc. El juego no es solo útil para los niños, niñas, el juego también es una tremenda herramienta de trabajo con los adolescentes. Por supuesto que hay diferencia entre la terapia de juego con niños, niñas, y la terapia de juego con adolescentes. Algunas diferencias son, por ejemplo, el tipo de material. A veces los niños, niñas se sienten muy cómodos con las miniaturas, mientras que los adolescentes pueden sentir que son muy infantilizadoras y pueden preferir expresar o simbolizar de otra manera. Por ejemplo, algo que también vemos en el diplomado, ¿cierto? Es cómo podemos usar, en el caso de los adolescentes, por ejemplo, cartas DICIT, ¿cierto? Que son como cartitas ilustradas, que nos pueden ayudar a reemplazar las miniaturas, ¿cierto? Pero de todas maneras nos pueden ayudar a expresar, ¿cierto? Experiencias vividas, emociones, distintos elementos con la ayuda del material simbólico. ¿Sí? También hay algunas diferencias en cómo los adolescentes nos van mostrando que la terapia de juego es útil, a diferencia de los niños. Esto le llamamos celebración del juego. Entonces hay diferencias que es interesante conocer en el trabajo con terapia de juego o terapia simbólica con adolescentes. La terapia de juego es muy terapéutica porque ayuda a muchos elementos que están acá. A través del juego, no solo los terapeutas nos sentimos apoyados en nuestro diagnóstico, sino que también estamos ayudando a los niños, niñas a expresar, también le estamos ayudando a poder contemplar como a poner en perspectiva lo que ocurre. También les podemos ayudar a practicar distintas formas de solución, ¿cierto? A lo mejor en un primer momento el pececito necesita ensayar cómo pone una barrera de estos animales, ¿cierto? O cómo los expulsa. Pero tal vez en otro momento del juego nosotros podemos tal vez probar otra estrategia en la que el pececito les cuente cómo es su mundo, o les cuente algo del tesoro. Entonces podemos ir practicando ensayando distintas formas de resolver una dificultad primero en el juego. Si algo de eso en el juego resulta útil, hay una alta probabilidad que los niños también lo lleven a la acción, ¿no? También a través del juego nosotros podemos ayudar, por ejemplo, a aprender, a comunicar, a enseñarles, por ejemplo, los dilemas de las situaciones, ¿no? Y entre otras cosas, también a través del juego podemos ayudar a integrar, a resolver, ¿sí? Hay muchos tipos de juego y hay un potencial
hay un potencial terapéutico en muchos de los juegos. No solo podemos jugar con los niños, niñas, sino también podemos jugar con los adolescentes, podemos jugar con los adultos, podemos jugar con las familias, en sesiones familiares. También allí suceden cosas poderosas y que nosotros podemos acompañar a través del lenguaje simbólico. ¿Sí? Aquí hay un ejemplo con adolescentes, un poco simple, con cartitas en el que uno le va haciendo preguntas y el adolescente puede elegir imágenes que representan un poco cómo llega hoy a la sesión. Ella eligió eso, así llegó ese día a la sesión. Esas son las dos imágenes que representan su respuesta, cómo llegó hoy a la sesión. Me cuenta de una niña o de personajes que están como mirando algo, y yo digo, bueno, elige ahora otras imágenes que representan qué están mirando. ¿Sí? Elige esas imágenes. ¿Ah? Así llega hoy, eso es lo que miran las figuritas, esto es lo que están viendo, ¿qué será? Bueno, ella me va contando un poquito una historia a través de las cartas, de una niña que está mirando un lugar, que dentro de ese lugar se ve una armadura, en la que hay dentro de la armadura una niña que quiere salir de ahí, pero que todavía no puede, pero que tiene una pequeña vela con la que podría salir, pero se está tratando de atrever. ¿Por qué quiere salir de ahí, cierto? ¿Hacia dónde quiere ir? Esto es lo que me cuenta, hacia allá quiere ir. Elige 3 imágenes que representan hacia dónde quiere ir. Y también le pregunto en otro momento cómo fue que llegó a tener que meterse dentro de esa armadura. ¿Sí? Y ella elige estas 3 imágenes, ¿cierto? ¿Cómo fue el pasado de esa niña? Cuando tuvo que entrar en la armadura, ¿qué cosas ocurrieron? ¿Qué había allí? Y elige estas imágenes. ¿Sí? Por supuesto, con los adolescentes esto también lo vamos explorando, no solo elegir las imágenes, poder ir acompañando, poder ir entrando en las metáforas y poder ir ayudando a organizar también la experiencia. ¿Sí? Se lo menciono solo como técnica o como la variedad de formas de simbolización, ya no voy a explicar el caso ni un poco lo que había detrás de todo este simbolismo. ¿Ya? Pero en el caso de los adolescentes es súper interesante porque ellos mismos van tomando conciencia de lo que van compartiendo, de lo que van descubriendo. También podemos ocupar la terapia de juego con los propios cuidadores. Muchas veces las familias, los adultos nos dicen, es que el niño viene a puro jugar, o ella es que viene a puro jugar. Y claro, los adultos quisieran que uno trabajara como de una forma adulta, adultocéntrica la terapia, ¿cierto? Pero también nosotros podemos ayudarle a esos adultos que no logran percibir lo poderoso del juego, a que comuniquen cosas a través del juego. Y podemos trabajar también el juego con los padres, con las madres, con los cuidadores. Por ejemplo, podemos pedirle a un adulto que elija miniaturas que representen cómo ve a su hijo, o miniaturas que representen cómo quisiera ser recordado por tu hijo o por tu hija. ¿Cierto? O que elija una miniatura, por ejemplo, de cómo es tu hijo cuando se enoja, o cómo es tu hijo cuando está triste, ¿cierto? Y cuando él se convierte en eso, ¿en qué te conviertes tú? También, ¿cierto? En este caso, para mostrarle un poco el poder del juego, podemos hacer terapia de juego vincular, ¿cierto? En el que usamos técnicas simbólicas padres e hijos. Podemos hacer terapia de juego, y terapia de juego solo con los padres, también es una herramienta muy poderosa, sobre todo cuando queremos abrir temáticas que tienen que ver con la propia historia de vida de los adultos, ¿cierto? Por ejemplo, que el propio adulto elija figuritas que representen cómo eran las personas que a él lo cuidaron cuando niño, o que a él lo tenían, o a ella la tenían que haber cuidado. Y va eligiendo las figuritas de las personas que la cuidaron o debían haberla cuidado, y podemos hablar un poco de cómo es cada una de estas figuritas, y qué te gustaría tomar de estos personajes y en qué te gustaría ser diferente, ¿cierto? Entonces, claro, la terapia de juego es una herramienta poderosa a nivel del trabajo vincular diádico, a nivel de lo familiar, pero también a nivel de lo individual. Y los adultos así también van viendo lo poderoso que son las técnicas simbólicas, ¿sí? Lo interesante también es que las técnicas, sobre todo con adolescentes y adultos, facilitan la conexión emocional, facilitan la novedad, ¿cierto? Que aparezca algo novedoso, facilitan también el aprender por medio de las metáforas, ¿sí? Son herramientas muy, muy poderosas, ¿sí?
Y para ir finalizando, un poco, porque quería solo contarle un poco los poderes del juego, la utilidad, ¿cierto? Los fundamentos que hay, las habilidades que muchas veces se requieren practicar, conocer, ¿cierto? Me gustaría, por último, revisar algunas ideas erróneas que pueden haber sobre la terapia de juego, ¿no? Una primera idea errónea es que la terapia de juego no tiene evidencia. Eso es absolutamente falso. La terapia de juego tiene muchas evidencias. Hay metaanálisis sobre la efectividad de la terapia de juego. Hay incluso modelos de terapia de juego que tienen los niveles más altos de evidencia como nivel A, para algunas dificultades, ¿sí? Entonces, lo primero es que la terapia de juego sí tiene evidencia en muchas problemáticas. La segunda idea errónea que vamos a aclarar es que a veces la gente asume que terapia de juego es lo mismo que terapia a solas con los niños, niñas, como que terapia de juego es igual a terapia individual. Y como ustedes comentan, como yo también les contaba, la terapia de juego puede ser una herramienta a nivel vincular, por ejemplo, para trabajar con una diada, con un adulto y un niño, pero también puede ser una herramienta para una sesión familiar. Obviamente las consignas, las cosas que queremos ir trabajando pueden variar, pero hay muchas maneras de hacerlo. Te cuento solo una técnica, ¿ya? Como para ejemplificar lo que podría ocurrir, ¿cierto? Podemos, por ejemplo, pedirle al adulto y al niño o niña, ¿cierto?, que elija cada uno de ellos una miniatura, ¿cierto? Podemos pedirle que ubiquen esas miniaturas en platitos de cartón, ¿cierto? Y que cada uno de ellos trabaje en su platito de cartón con la miniatura que eligió y le crea a esa miniatura un mundo en el platito. Tienen material disponible, minutos para crear ese mundo por separado, pero luego viene el desafío de pensar cómo estas dos figuritas podrían convivir, ¿cierto? Si cada una tiene su mundo, cada una tiene sus características que nos contaron, ¿cómo podríamos crearle un ambiente para que estos personajes convivan, por ejemplo? ¿Sí? Entonces ahí también estamos trabajando en un nivel familiar o vincular por medio en este caso, el juego simbólico. Podría ser a través del juego vincular o de otro tipo de juego. Otra creencia errónea, por ejemplo, puede ser pensar que la terapia de juego no es posible con niños que no simbolizan. Por ejemplo, cuando son niños muy pequeñitos, niños de 3 años o menos, ¿cierto?, que tienen un juego que es más sensorial, o cuando son niños, niñas, adolescentes con algún nivel de autismo, que también pueden tener dificultades para simbolizar, decir, no, con ellos terapia de juego. En realidad hay muchas formas de terapia de juego. La terapia de juego también puede ser del tipo no verbal, de tipo vincular, de tipo sensorial, y también tiene mucha evidencia y puede ser muy poderosa. La siguiente idea errónea, que ya se las mencioné, es que la terapia de juego es solo para niños y niñas. Nuevamente, la terapia de juego es muy útil con adultos, es muy útil con adolescentes, pero por supuesto que vamos a hacer algunos cambios, algunas variaciones en las consignas, ¿cierto? Por ejemplo, los niños, niñas prefieren el juego espontáneo, que uno les permita jugar, mientras que los adolescentes pueden sentirse más cómodos con un juego que está mediado por la consigna, o sea, que uno les proponga una actividad. Puede ser que los niños, niñas prefieren mantenerse siempre hablando de las metáforas, mientras que los adolescentes suelen hablar de la metáfora, pero al mismo tiempo hablar sobre sí mismos, así como ir moviéndose entre el mundo simbólico y el mundo real. Eso es muy habitual en adolescentes cuando usamos técnicas simbólicas. Entonces la terapia de juego es una herramienta muy poderosa a distintas edades. Y la otra diferencia, el otro mito que me gustaría por supuesto mencionar, es que también alguien podría pensar que la terapia de juego es riesgosa cuando uno trabaja trauma, porque los niños podrían retraumatizarse o reexperimentar los traumas por medio del juego. Entonces, al recrear una experiencia traumática con las figuritas, podría ser una intervención más bien retraumatizante, iatrogénica, dañina, ¿cierto? Bueno, al respecto, hay que pensar que muchos modelos terapéuticos pueden ser dañinos. No solo la terapia de juego, la terapia hablada también lo puede ser, la terapia vincular también lo puede ser. Lo que evita que una terapia sea iatrogénica, dañina o retraumatizante es el conocimiento que tiene el terapeuta para aplicar la técnica, el timing, el momento para elegir esa técnica en particular, y también la importancia que le da al trabajo previo antes de llegar a, no sé, por ejemplo, en este caso, a la elaboración traumática. Si un terapeuta quiere trabajar trauma y va inmediatamente a buscar
elaboración traumática por medio del juego, probablemente eso sí sea dañino. Pero si ese terapeuta dice, tal vez primero, antes de elaborar el trauma, tengo que identificar quiénes son las figuras de apego, quiénes son las figuras de seguridad de este niño, el juego lo puede ayudar a identificar quiénes son las figuras de seguridad. Por ejemplo, viendo cómo representa las figuras de su entorno. Si un terapeuta considera que antes de elaborar el trauma hay que trabajar con los niños la regulación emocional, por ejemplo, la capacidad de reconocer, de modular sus emociones, la terapia de juego puede ser una herramienta poderosa para regular emociones. Por ejemplo, elige miniatura de cómo eres tú cuando te enojas. Elige una miniatura de cómo eres tú cuando estás triste. Elige una miniatura de cómo eres tú cuando estás asustado. Podemos a través, por ejemplo, de esa actividad ir trabajando con los niños reconocimiento emocional, identificar estrategias de regulación, y tal vez luego de eso llegaremos a la elaboración por medio del trauma. Entonces, claro, decir que la terapia de juego es igual a ser retraumatizante es desconocer que cualquier terapia se utiliza con cuidado, se utiliza con conocimiento, ¿cierto? Y con esa sensibilidad y el cariño que las personas le tomamos a las cosas que aprendemos, que conocemos y que hemos visto, ¿cierto? En nuestra experiencia y en la evidencia internacional, su efectividad. ¿Sí? Eso. Bueno. Eso, ojalá lo que les cuento haya sido interesante. ¿Sí? Tal vez podemos dejar algún tiempo para algunas preguntas. Yo solo quería contarle un poquito los fundamentos de las estrategias. ¿Sí? ¿Adrián? Acá veo ya una pregunta, Francisco, que dice, ¿desde qué edad se puede utilizar el juego en niños y niñas? Perfecto, muy buena pregunta. Muy buena pregunta. La respuesta es que desde cualquier edad, la diferencia es qué tipo de juego. Por ejemplo, si tú quieres ocupar juego simbólico, juego de representación, ¿cierto? Probablemente eso es más recomendable de los 3 años para arriba. Pero si tú trabajas con niños en la primera infancia, el juego vincular es una tremenda herramienta. Obviamente es un juego distinto, muchas veces es un juego diádico con el adulto presente, es un juego en que el adulto estimula la exploración de los niños, contiene, celebra, es un tipo de juego que está muy basado en la teoría del apego, en el círculo de seguridad, ¿cierto? Es un juego también mucho más sensorial, de conexión, ¿cierto? Entonces, claro, el juego puede ser útil a cualquier edad, lo que vamos variando es el tipo de juego, la estrategia, la consigna, etc. ¿Sí? Piense que el juego no es solo poderoso para los niños al jugar con sus padres, sino que el juego también es muy poderoso para los cuidadores al jugar con los niños. Porque en esos cuidadores hay experiencias en las que ellos están disfrutando, hay experiencias en las que ellos se están conectando, y hay experiencias donde ellos están haciendo tal vez algo que sus propios padres o madres no hicieron, que es darse un tiempo, jugar con mi hijo. Entonces también es muy poderoso para la parentalidad el momento del juego. ¿Sí? Entonces, claro, alguien puede decir, no, es que cuando yo trabajo con niños pequeñitos solo hago trabajo parental. Bueno, está muy bien eso, pero el juego también es una forma de fortalecer la parentalidad. ¿Cierto? El crear interacciones de calidad, el acompañar interacciones de calidad. ¿Sí? Bueno, bueno, preguntaban por las cartas. ¿Cuál es la edad tope para hacer terapia de juego? Ahí hay experiencias de todos los tipos. De hecho, Charles Schaefer en uno de sus libros de terapia de juego tiene varios capítulos en los que habla de la terapia de juego con adultos mayores. ¿Cierto? Pensemos que con los adultos mayores el juego, por supuesto que tiene un componente de estimulación cognitiva, que es súper importante, pero el juego también tiene una herramienta de retomar el disfrute. ¿Cierto? También el juego puede ser una herramienta para revisar mi historia de vida, ¿cierto? ¿Quién he sido, lo que he aprendido, cómo voy a ser recordado, ¿cierto? Entonces, claro, podemos pensar que la terapia de juego es hasta el infinito y más allá. ¿Sí? Por supuesto, ahí nuevamente yo lo digo como románticamente, como poéticamente, pero por supuesto que hay matices en las técnicas, las actividades que uno propone, ¿cierto? Ahí uno va variando un poco al trabajar con adultos, etc. Eso con respecto, entonces, claro, hay una edad amplia. Ahí llegó una más.
no es un libro específicamente para ellos. Estoy seguro que debe haber uno. Mi tema no es de adultos mayores, pero estoy seguro que debe haber algún libro del trabajo con juego y adultos mayores. Pero el autor que yo les mencionaba, Charles Chafer, tiene... De hecho, creo que, si no me equivoco, tendría que buscar aquel libro entre mis archivos. Creo que se llama algo así como terapia de juego a través del ciclo vital, o terapia de juego durante la vida, algo así. Y ahí hay varios capítulos sobre el trabajo, la terapia de juego y personas mayores. Por supuesto, la terapia de juego podría ser parte de una intervención psicopedagógica. Sí, de hecho, ahí hay un libro también súper interesante sobre la terapia de juego en la intervención escolar, ¿cierto? En la intervención escolar uno puede utilizar el juego para explorar distintas cosas. Por ejemplo, lo voy a empezar como en área escolar, algo que un profesional me contaba que hacía y que me parecía súper interesante, era, por ejemplo, proponerle a los niños que eligieran miniaturas de cómo se sentían en las distintas asignaturas. Elige una miniatura de cómo te sientes en matemática, elige una miniatura de cómo te sientes en educación física y otras materias, y eso le permitía también ir viendo un poco qué experiencias de aprendizaje estaban siendo gratificantes para él, o qué experiencias de aprendizaje, o profesores o profesoras, podrían estar siendo amenazantes para él, ¿cierto? Entonces, claro, ahí puede ser útil, uno va adaptando, inventando, ¿cierto? Lo importante es conocer un poco cómo usar la terapia de juego, ¿cierto? Sí. Ahí te puse una sugerencia para ver si hacemos ya para el año que viene, porque ya no entran los espacios, Francisco, un curso de terapia de juego. Sí. Sí, Alejandro me preguntó si tiene la misma efectividad la terapia de juego en modalidad online. Ahí hay algunas sugerencias. Generalmente en las modalidades online hay menos evidencia de casi todos los modelos terapéuticos. Pero sí existieron experiencias de terapia de juego, existieron algunos manuales sobre el uso de la terapia de juego online, ¿cierto? Ahí nuevamente hay formas de adaptarlo, como Alejandro, desde tú usar material digital, por ejemplo, el Instituto Violet Clande creó bandejas de arena digitales, creó una página como de títeres para ser utilizada de forma digital, y tienen efectividad, pero también cuando los niños, por distintas razones, necesitan algo más concreto, no tan digital, uno puede trabajar con los juguetes que ellos tienen desde su casa, ¿cierto? Entonces, claro, la terapia puede ser remota, pero con los juguetes que los niños tienen en sus casas, y tal vez con esas actividades pueden ir representando algo. ¿Sí? Eso. Ángela me pregunta... André me estaba alargando. No, entonces solo responde eso. Ángela pregunta, ¿puede servir cualquier miniatura, cualquier personaje tipo Disney o de película? Ahí hay diferencia. En general se trabaja como con arquetipos. Ahí nosotros en el diplomado, por supuesto, explicamos esto, explicamos La idea es que tengas un repertorio de miniaturas que no redunden, que no repitan lo mismo. O sea, ¿de qué me sirve tener 10 superhéroes? Si probablemente simbólicamente hay mucha redundancia en eso, mucha repetición. Entonces, claro, ahí sería interesante tener un repertorio de miniaturas, animales, seres fantásticos, personas de distinta edad, de distintas profesiones, que tengan que tengan ciertos arquetipos, ¿cierto? También podemos ocupar figuritas de Disney, no crean que no podemos, o superhéroes, o cosas de la cultura popular, porque también eso tiene que ver con los símbolos que ellos manejan, y que los propios niños pueden utilizar para representar. Lo importante es que nuestro repertorio de figura y de material sea variado, ¿cierto? Y permita que aquellos niños que les gusta lo más popular puedan elegir esa figura, y los que tal vez les gustan otras cosas puedan también encontrar miniaturas o imágenes que representen eso, ¿sí? Pero también se puede, ¿sí? Bueno, creo que estamos ya en el tiempo, Francisco. Muchas de las cosas que tú hablas, como dices tú bien, están dentro de parte del programa del diplomado. Así que ya les había comentado al inicio, este diplomado de psicoterapia infanto-juvenil va a ser en el mes de marzo hasta el mes de septiembre. Así que si quieren mayor información pueden entrar a la página web grupopalero.cl. Francisco, yo te despido a ti, si tú quieres, y me gustaría, antes que se vayan, dar algunas indicaciones, y también quiero regalar unas becas para cursos que nosotros tenemos. Así que como es un tema largo, Francisco, yo sé que tú tienes cosas que hacer también,
voy a dejarte libre, pero sí yo quiero quiero con la gente acá hacer un sorteito de unas becas para cursos, que es algo que siempre tratamos de hacer para ayudarnos entre todos y poder que la gente también tenga el acceso a capacitarse gratis y tenga esa ventaja. Así que ya tengo aquí a mano lo que vamos a hacer. Entonces, yo he preparado ya mi ruleta, que no sé dónde la tengo, pero ya la voy a ubicar. Aquí está. Entonces, voy a habilitar también los micrófonos. Te agradezco, Francisco, por estar siempre con nosotros conectados también.